pasando, verá, nuestro querido hermano Eliú. Mateo 5, vamos a leer dos versículos. Lo quiero leer, hermano, este texto en dos versiones, en la versión Vulgata y en la versión del texto del lenguaje actual. Quiero leerlo en esas dos versiones, la Vulgata y el texto, ¿verdad?, de la traducción al lenguaje actual. Vamos a ver, primero voy a leer en la Vulgata Mateo 5, 19 y versículo 20, así como está sentadito. Es un mensaje muy acariciador, muy edificante, pero de igual forma, ¿verdad?, confronta y corrige a la misma vez errores doctrinales, porque hay tantísimo error doctrinal que la palabra es la que se encarga de corregirlos. Dice, verá, Mateo 5, el versículo 19 y el 20. Honro al Padre, honro al Hijo y honro al Espíritu Santo de Dios. Versículo 19. Así, el que violare uno de estos mandamientos, por mínimo que parezcan, y enseñare a los hombres a hacer lo mismo, será tenido por el más pequeño, esto es, por nulo, en el reino de los cielos. Pero el que lo guardare y enseñare, ese será tenido por grande en el reino de los cielos. 20. Porque yo os digo que si vuestra justicia no es más llena y mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es lo que dice la Vulgata. Una de las versiones, verá, que se aproxima más al original. Vea lo que dice esta otra versión que es, verá, del texto de traducción al lenguaje actual. El versículo 19 dice, por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecer, será muy importante en el reino de los cielos. 20. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, nunca entrarán en el reino de Dios. Vamos a estar hablando, hermanos, sobre este tema, el reino de Dios y su recompensa. Espero que escuche. El reino de Dios y su recompensa. Aquí habla de dos personas, los pequeños y los grandes. Mire, hay un error, hermano, hay un error que es doctrinal y este texto lo corrige. Muchos dicen que en el reino de Dios todos seremos iguales. ¿Qué piensa usted? Dice que en el reino de Dios todos seremos iguales. Vamos a ver, está bien, ahí están las opiniones. ¿Cree usted que yo voy a tener las mismas recompensas que Abraham? Y pongámosle, ¿verdad? Imagínese usted, Abraham, Moisés. Vea, hermano, lo que pasa es que es importante, ¿verdad?, ver en qué punto es que somos iguales todos en el reino de los cielos. Porque hay un momento en el cual todos somos iguales. Pero ya al entrar allá, obviamente, niveles, eso es. Allá hay niveles. O dígame en esta tierra, no todos tenemos las mismas condiciones. En el cielo es igual, van a haber condiciones y niveles diferentes. Ahora, ¿cuándo es que somos iguales en el reino de los cielos? Estamos hablando en el reino de los cielos. Bueno, somos iguales porque todos necesitamos un Salvador.
Todos necesitamos nacer de nuevo. Todos necesitamos convertirnos en hijos de Dios. Todos necesitamos ser justificados. ¿Entiende? En eso es que el reino del cielo, el más terrible pecador con el pecador más fino. Porque hay pecadores. Ahorita imagine, vaya usted aquí a los callejones de esta ciudad, va a haber gente arropándose con cartones. Pero allá en el 5 estrellas está uno haciendo son iguales en relación con este necesita salvación, aquel que esté en el mejor hotel necesita salvación. En esa dirección es que somos iguales, pero hay niveles, hay condiciones. Se puede imaginar, porque no lo dude, allá hay residencias, allá hay enormes construcciones en los cielos. Se imagina la residencia donde va a vivir Moisés. ¿Cree que va a ser la misma suya, la misma milla? ¿Se puede imaginar? No, imaginémonos entonces. Ahora, por eso que estamos hablando, ¿verdad? El reino de Dios y su recompensa. Entonces, escuche, vea el ejemplo, escuche el ejemplo de recompensa. Dice, pequeños y grandes. Si es pequeño, es porque desde esa banca usted decidió ser pequeño allá. Si es grande, porque desde esa banca decidió usted ser grande allá. Acá decidimos lo grande o lo pequeño. Pero veamos, ¿verdad? Veamos el texto que hemos analizado y que hemos escogido. Veamos lo que dice el versículo 19 de Mateo 5, ¿verdad? En la traducción al lenguaje actual. Por eso, versículo 19 de Mateo 5, si alguno no obedece uno solo de los mandamientos de Dios, aún el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Sigue diciendo, lo mismo sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Mire este texto cómo puede poner en evidencia una doctrina que se escucha por ahí, salvos siempre salvos. Dice que si alguien enseña a alguien a desobedecer la palabra, dice que se va a considerar a una persona muy pequeña. Entonces, se da cuenta que el ser pequeño y el ser grande es un ejemplo de recompensa. Entonces, ¿cómo que nos vamos a comparar con Isaías? ¿Cómo que nos vamos a comparar con las recompensas de Pablo? ¿Cómo? Del que escribió Apocalipsis. Allá en la isla de Patmos, allá. ¿Se da cuenta las diferencias, verdad? Si fueran cosas sociales, si fueran cosas materiales, imagínense dónde vivirá Moisés. ¿Ah? Ahí hay que ver. Esas son las cosas que ojo que no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, las que Dios ha preparado a los que le aman. Lázaro, Moisés, ¿qué va a pasar? Son cosas que no las podemos medir. Pero sí estamos hablando claro que en el reino de los cielos no seremos iguales en cuestión de postura, en cuestión de recompensa, en cuestión de niveles, ¿verdad? Como estamos escuchando allá. Porque yo no creo que voy a ser igual que Moisés. O usted no sé si va a ser más grande su recompensa que la de Abraham. Se podrá imaginar, ¿verdad? Que escudriñamos la palabra del Señor. Entonces es un error creer que en el reino de los cielos todos seremos iguales. Allá. Acá sí. Recuerde esto. Usted y yo pertenecemos al reino de Dios ya aquí en esta era presente. Ahora vengo yo como pecador y usted como pecador, el doctor, el ingeniero, el arquitecto, el científico, por ignorante que sea yo y por ilustre que sea él, igual necesitamos un salvador. Ahí somos iguales. Y estamos hablando del reino de Dios acá en esta vida.
Necesito nacer de nuevo. Necesito ser hijo de Dios. Pero usted sabe, verá que cuando mal se interpreta esto, los católicos y esos que andan todos perdidos dicen que todos son hijos de Dios. Usted estudiando bien esto sabe que el único hijo de Dios es el que recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. De lo contrario, no. Entonces, vea esto. No hay salvación en la iglesia católica. No hay salvación en los mormones. No hay salvación en el Islam. Y para que se escandalice más, no hay salvación en el judaísmo. Escuchó, en el judaísmo no hay salvación porque el judaísmo rechaza a Jesús. Y todo el que rechaza a Jesús no puede ser hijo de Dios ni puede entrar al reino de los cielos. Entonces está escuchando usted lo que es, ¿verdad? El reino de Dios y su recompensa. Y queda escandalizado cuando usted escucha, ¿cómo que no hay salvación en el judaísmo? Claro que ellos rechazan a Jesús, ¿verdad? Y los que lo han aceptado son la excepción. Por eso es que estamos, ¿verdad?, tratando de ver eso, porque seamos justos, ¿verdad? Seamos justos, hablemos de nosotros los cristianos. Pues estamos hablando de los cristianos, mire, los testigos de Jehová se llaman cristianos, no son cristianos, son testigos de Jehová. Los mormones llaman cristianos, no son cristianos. Los católicos llaman cristianos, no. Cristiano es aquel que tiene a Cristo, que obedece a Cristo. Pero ¿qué dicen los testigos de Jehová y los mormones y los del Islam? Ni siquiera, bueno, los del Islam creen que Jesús es igual que Mahoma. ¿Ah? Como que es igual que Mahoma. Jesús es el creador de todos estos. Entonces, es aquí donde estamos, verá, tratando de ver que hay salvación únicamente en aquellos que hemos recibido y aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ese es el único que produce salvación, porque solo hay un camino entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Por esa razón es que estamos, verá, hablando el reino de Dios y su recompensa. Ahora, seamos justos. No todos los cristianos, estamos hablando de los cristianos, no todos los cristianos agradan al Señor de la misma forma, de la misma medida. No todos. Hay cristianos que no oran, hay cristianos que no ayunan, hay cristianos incluso que ya no van a las iglesias porque pues el mensaje por las redes. Hay cristianos que, oiga, entonces hay diferencia del que ayuna, del que ora, del que se congrega, del que lee la palabra, el que predica. Hay diferencia. No todos agradamos al Señor en la misma medida. Entonces, ¿cómo va a ser posible que vamos a ser iguales allá? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si empezamos a hablar de aquel que diezma, ya eso ya es una cosa terrible. Si empezamos a hablar del que ayuna y del que ora, hermano, es que eso era para la iglesia primitiva. Pues dígame cuál es la Biblia que usted lee. Es la misma que ellos escribieron. Por esa razón es que estamos, ¿verdad? Hablando esto. No todos los cristianos agradamos al Señor de la misma manera. Ahora, hermano, escuche, esto es muy importante. Vivir, escuche esto, vivir para agradar a Dios no es una forma que es automática. Vivir para agradar a Dios, hay que evitarse muchos gustitos ya que en esta tierra. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que evitarse muchos gustitos en esta tierra. Entonces, no es una vida que se produce o que se logra automáticamente. Si usted quiere agradar a Dios, no es que, ok, hoy acepté al Señor y agradar a Dios, ok, ya estoy bien automáticamente. Usted tiene que evitar aquello que le agradaba. Malas palabras, vocabulario un poco agrio, una actitud un poco agria, un poco mentiroso, medio trampa. Usted tiene que ir. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Bueno, la forma de vestir. Un ejemplo, ¿verdad?
¿Qué otra forma? La forma de los varones en la forma de comportarse su cabello, las mujeres en la forma de comportarse su cabello. Es negarse a sí mismo. Entonces se da cuenta que agradar a Dios no es de forma automática, lleva sacrificio. Bueno, y la comida es otra cosa. Eso se llama gula, hermana. Es uno de los pecados capitales. Estamos en dirección a la palabra del Señor. Aunque escuche, unos siembran para la carne y otros para el espíritu. Entonces dígame, hay diferencia. Entonces, en el reino de los cielos, definitivamente van a haber diferentes niveles. No lo sé, ¿verdad? Imagínense aquí a alguien que más o menos así y logró ir al cielo y le toca ver la propiedad de Moisés, un ejemplo, quizás grande como este templo, 16 acres, y la suya quizás así como un estudio así chiquito. Pero le habían dicho que todos éramos iguales. No, señor, no, hay diferencia. Ay, Dios mío. Y si no, vamos a ir al tribunal de Cristo a ver qué pasa en el tribunal de Cristo. Recuerde que en el tribunal de Cristo usted va a recibir recompensas o pérdida. En el tribunal de Cristo. Ya estamos hablando cuando venga el rapto, 7 años, es cuando vamos a ir al tribunal de Cristo. Ahí vamos a recibir recompensa o pérdida. ¿Escuchó? Bueno, así que no nos estamos, verá, engañando, pero dice, el que haga que otros desobedezcan esta palabra o no la cumplan, ese será considerado pequeño. Porque dice que hay muchos que hacen que esta palabra la desobedezcan, como ser los falsos maestros. A los falsos maestros, para el caso, digamos los del Islam. Ellos creen que Jesús es como Mahoma, o es más, muchos creen que Jesús fue a recibir las enseñanzas de Buda allá a la India, porque Jesús pues necesitaba sabiduría de Buda. Estudie eso y va a ver usted que pega cierta temperatura. Pero vamos a ir a Primera de Corintios. Por esto es para que no nos confundamos. El reino de los cielos va a haber una gran diferencia de uno al otro. Si imagínese a alguien acá que que vive como quiere, está la palabra, le dicen que deje de mentir, deje de pecar. Miremos lo que dice 1 Corintios 3, del 11. Fíjese bien, ¿verdad? Vamos a estar en la traducción al lenguaje actual. Vea lo que dice porque estamos hablando de que van a haber recompensas en el reino de los cielos. Usted va a ser, no lo sabemos acá, si usted incluso va a llegar a tener mejores cosas que yo. Sí. Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 11 al 15. Dice el versículo 11. Porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está puesta. Y esa base es Jesucristo. 12. A partir de esa base, a partir de Jesús, podemos seguir construyendo con oro, plata y piedras preciosas. Mire, hay 3 metales preciosos: oro, plata y piedras preciosas. Y hay otros 3 metales perecederos: madera, paja, dice esta, o caña. Es los que están, los primeros 3, es los que edifican con la verdad, con la justicia, con la palabra de Dios. Pero mire los que edifican con la falsa religión, con la falsa doctrina. Es madera, paja o caña, de esta versión. Versículo 13. Pero cuando llegue el fin del mundo,
Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. No podemos estar predicando en base a la mentira, en base al engaño, a la emoción, a estarle lavando el coco a la gente. Tenemos que decirle a la gente que el pecado lo lleva al infierno sin miedo. Tenemos que decirle que la fornicación lo lleva al infierno sin miedo. Tenemos que decirle al que tiene 2, 3 mujeres, 3 maridos, que se va a ir al infierno, porque esto no hay forma de cambiarlo. Pero como pues el fulanito es muy importante, pues ahí deje lo que tenga con su querida y que tenga la otra. Y no le diga nada porque se va a ir. Si quiere ir, que se vaya. Pero el asunto es que usted va a ser responsable, porque a usted le han confiado la palabra, y es la palabra la que dice que los adultos y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pero ¿qué dice? Que el que no haga cumplir esta palabra será tenido en poco, será tenido como un pequeño. Pero dice que el que haga que las personas la cumplan, ese será tenido que es grande. Claro que entonces hay diferencia. Entonces, ¿qué? Oiga lo que dice el versículo 14, ¿verdad? Si lo que uno enseñó pasa la prueba de fuego, recibirá un premio. Un ejemplo, si usted se gana a alguien para Cristo y ese empieza a crecer y empieza a madurar y empieza a quedar y empieza a ascender y va a ser predicador y va a ser pastor y va a ser músico, va a ser un ministro, entonces usted va a tener una recompensa. Pero si ese se descarría, porque usted no le dijo la verdad, porque usted no le dio el buen ejemplo, entonces dijo que usted va a sufrir pérdida. Escuchemos el 14, ¿verdad? Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. Escucha el 15. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él será salvo aún como por el fuego. Ajá. Este es el tribunal de Cristo. Usted se ganó uno para Cristo, pero después cuando esta persona quiere seguir sus pasos, ve que usted no es sincero, ve que usted no es honesto, ve que usted no practica la verdad, dice, se va. ¿Escuchó? Ajá, ¿y qué de los falsos maestros? ¿Y qué de los... Esto es que en el tribunal de Cristo van a haber premios y van a haber pérdidas. El versículo 14, ¿verdad? La salvación de las almas y el servicio fiel que le ofrezcamos al Señor, va a haber recompensa. Recompensa para el perdido porque usted lo arrebata en el poder de la palabra del Espíritu Santo, con su buen ejemplo, con su buen caminar, con su buena vida, ¿verdad? Como un verdadero cristiano. Entonces esa gente dice, claro, hoy es maestro, hoy es pastor, hoy evangelista, hoy le está arrebatando las almas al diablo, pero usted fue su padre espiritual, usted fue su padre. Entonces dice, ¿quién se ganaría a Gigi Ávila? Imagínese. Imagínese quién se ganó a Gigi Ávila. Ese hombre, ese siervo, cubrió el Señor toda la tierra con él. ¿Se imagina la recompensa del que se ganó allí Ávila? ¿Se imagina? Entonces, ¿cómo que vamos a ser iguales? Allá tiene que haber niveles de recompensa. Si apenas oramos por los alimentos, si es que oramos por los alimentos. Vamos a ver, hermano. Vamos a ver, hermano. El reino de Dios y su recompensa. Estamos ahí, ¿verdad? Veamos lo que dice Lucas. Vamos a ver lo que dice Lucas. Recuerde, el médico Lucas. Como que el evangelio no es de gente sencilla, de profesionales también. Lucas era médico. Por si acaso, era para que usted no se sienta tan... Lucas 13. Lucas 13, 23. Mire, al Señor le hicieron una pregunta. Lucas 13, 23. Al Señor Jesús le hicieron una pregunta. Leamos el 22 y el 23.
Durante el viaje hacia Jerusalén, versículo 22 de Lucas 13, Jesús pasaba por los pueblos y aldeas y enseñaba a la gente. 23. Un día alguien le hizo una pregunta. Señor, ¿serán pocos los que se salvan? Señor, escuche, la pregunta es, ¿verdad? Señor, ¿serán muchos los que se salvan? El Señor, verá, al escuchar esta pregunta, mire cómo contestó el Señor Jesús. Señor le dice, ¿serán pocos los que se salvan? Aquí es donde es necesario que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios y tener la reverencia para consultarla y tener la humildad para recibir. Pero este es un asunto personal entre el hombre y Dios. No es un asunto colectivo. O sea, cuando nos presentemos ante Él, porque la vida va para algún lugar. Y resulta que si va para algún lugar, vamos a tener que dar cuentas. Y esa cuenta, si no está correcta, se convierte en juicios o se convierte en recompensa. Mire cómo contestó él en el versículo 30, siempre de Lucas 13, ¿verdad? Señor, ¿serán muchos los que serán pocos los que se salvan? Pero solo el versículo 30. Allí, los que ahora son los menos importantes serán los más importantes. Y los que ahora son importantes serán menos importantes. Ahora, vamos a ver en la Vulgata, estamos leyendo el texto a la traducción al lenguaje actual, en Lucas 13, vamos a leer Lucas 13. Lucas 13, 30, ¿sí? Dice esta versión. Y ved aquí que los que son últimos serán los primeros y los que son primeros serán últimos. Fíjese bien, ¿verdad? Le están haciendo la pregunta a él si son muchos los que se salvan o no, si son pocos los que se salvan. Recuerde que estamos hablando, ¿verdad? Que los que escuchan a Jesús, hablemos en este caso, son judíos, porque él vino a los judíos. Entonces, ¿serán pocos? ¿Solo serán los judíos los que se salvan? Le dice, porque serán pocos, ¿solo será la salvación para los judíos? Mira, qué lindo cuando el Señor comienza a decir que la salvación es para todos, pero no todos la aceptan. ¿Serán muchos los que se salvan? Entonces él dice, ¿verdad? Los 30, esta versión, la Vulgata. Ved aquí que los últimos serán primeros. ¿Quiénes son los últimos? Serán los primeros. Y los que son primeros serán últimos. ¿A quién vino la palabra primero? A los judíos, son los primeros. Los últimos son los que recibimos a Jesús en nuestros corazones. Entonces los primeros son los judíos, porque a ellos fue que vinieron la palabra, pero la rechazaron. ¿Quiénes son los últimos? Los que lo recibimos a Él en nuestros corazones. Entonces somos primicias de Jesús. Usted y yo somos primicias, somos los últimos. ¿Quiénes son los últimos? Los que recibimos a Jesús. Qué misterio más hermoso, ¿verdad? Entonces, es eso lo que estamos nosotros mirando. Y los primeros, dice, serán últimos. O sea, estamos hablando de los judíos. Ahora, aquí hay un problema, hermano, que es importante que lo entendamos. ¿Cuál era el pensamiento de los judíos? El pensamiento de los judíos creían que por el hecho de ellos ser judíos, ya estaban salvos. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Muchos creen que por el hecho de ir a la iglesia son salvos. Y a veces creo que están más lejos de Dios los que vienen a la iglesia que lo están en el mundo, porque pareciera que en el mundo hay más sinceridad y más honestidad que en la misma iglesia. Lo que les pasa a los hijos de los cristianos, ni por cerca les pasa a los hijos de los mundanos.
Porque son hipócritas los cristianos y unos hijos terriblemente endemoniados. ¿Verdad que esto es bien feo escucharlo, decirlo? Pero lo que les pasa a muchas jovencitas de padres cristianos, ni siquiera se les ocurre pasar a los mundanos. Las muchachitas de los mundanos son tan nobles, tan sinceras, pero las hijas de los cristianos, qué depravación. Averígüelo, averígüelo. ¿Qué pasará? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, cristiano. No os engañéis. Recompensas. El reino de Dios y su recompensa. Ya fuimos allá al tribunal de Cristo y dice que los que construyamos con oro, con plata y piedras preciosas, es aquellos que nos aferramos a la palabra y que la palabra dice que eso es pecado y eso es pecado. Pero el que construye con madero, hena o jarasca, dice que eso es como el juego. Nada. Entonces no puede usted estarle diciendo a su niño, hijo, está bien. No, dígale a su niño que eso es pecado y que eso lo lleva al infierno. No, es que es una criaturita, no lo asuste, pero más lo van a asustar en el infierno. Es sorprendente, hermano, los testimonios de muchos que dicen que ven niños en el infierno. Es sorprendente. Niños en el infierno. ¿Y qué pasó? Sí, porque se les entregó, no se les corrigió, se les entregó la mentira, la depravación. Tenemos que entender esta palabra. Y dice que los primeros serán últimos. Esto estamos hablando de los judíos. Entonces, muchos cristianos creen que por estar en la iglesia, ya ellos la tienen hecha. Aquí nadie viene a comprar una silla. Aquí nadie viene a comprar una silla en el cielo. Ni tampoco a nadie se le está asignando una paila en el infierno. Aquí a nadie no, aquí es personal. Por eso dice que el que enseña esta palabra como está escrita, será llamado grande en el reino del cielo. Pero aquel que enseña que la quebranten, dice que es considerado pequeño. Entonces se da cuenta que grande y pequeño es como forma de recompensa. Eso es. Veamos, hermanos. Estamos hablando, ¿verdad? De Lucas 13. Vamos a ubicarnos. Estamos hablando de Lucas 13. Veamos el versículo 22 y 23. Lucas 13, 22 y 23. Sí, dice que él iba enseñando, ¿verdad? No va a ser ese. Va a ser 22 y 23, 23. Vamos a ver qué dice este texto. Muy importante es entender esto. Veamos lo que dice Mateo 7, 13 al 14. Mateo 7. Mateo 7 del 13 al 14. Veamos lo que dice este texto. Mateo 7 del 13 al 14. Fíjese bien. Entrad, dice, por la puerta angosta, porque la puerta ancha y el camino espacioso son los que conducen a la perdición, y son muchos los que entran por él. 14. O
que angosta es la puerta y cuán estrecha es la senda que conduce a la vida eterna, y pocos son los que atinan con ella. Se puede imaginar, ¿verdad? Aquí en este texto que estamos leyendo, encontramos cómo este texto desenmascara y pone en evidencia teorías tan ridículas. Hay muchos que piensan que una vez salvo, no importa cómo usted viva, salvo siempre, salvo siempre salvo. Una vez que usted acepta a Cristo, fíjese, hermano, que había una vez había una vez que, verá, la Asociación de Pastores de acá de Baker iba a traer al hermano G. Ávila. Pero hay un hombre con esta teoría, salvo, siempre salvo, que se oponía a que viniera el hermano G. Y sabe, hermano, que el Espíritu es tan sabio que va a saber el hermano G. Ávila que estaba pasando esto. Y él empezó a hablar de esa doctrina de salvo siempre salvo. Esa es una enseñanza del infierno, decía. Y el pastor estaba sentado enfrente y él no quería que viniera. Entonces dice que quien predique esta palabra tal y como está, será llamado grande. En el caso del hermano G. Ávila, y el pastor estaba frente, él le parecía maniquí, como un muñequito, hermano, bien peinadito, bien arregladito, pero esa palabra lo peinó todo. Esa es una doctrina del infierno, dijo, que dice salvo siempre salvo. Arrepiéntete tu pastor. Y él no quería que viniera el hermano G. Ávila. Se requiere valor, pero ¿qué importa que lo vean a usted como bicho raro, pero en el cielo lo están aplaudiendo? ¿Qué importa si en el cielo a usted le dicen, ese es mi hijo, esa es mi hija, que esa es la palabra que tiene que predicar? No importa que el fulanito se enoje, predícala. ¿Es eso? Porque allá nos vamos a presentar, dijimos, el tribunal de Cristo, o recibes recompensa o recibes pérdida. Y como yo no quiero allá ser avergonzado, entonces no importa que usted me rechace, no importa que usted piense que, pero yo le tengo que decir, mire, por amor, si usted esas cosas no las deja de hacer, se va para el infierno. Deje de seguir siendo sensual, deje de seguir siendo mentiroso, deje de coquetear el pecado, porque el pecado es como la mordida de la serpiente, una cobra de la India. Es mortal la mordida del pecado. Ah, pero el fulanito, como da los buenos diezmos, como el fulanito es el que, ¿qué importa? Aquí le hemos dicho que si usted anda mal, no entregue los diezmos, cómase los que le va a salir de mayor provecho. Porque su ofrenda, su diezmo tiene que estar alineado con el carácter de Dios. Lo hemos dicho. Por esa razón es que estamos aquí comprometidos con esta palabra. Verá lo que dice Mateo, verá 7 del 13 al 14. Y mire, verá que estamos hablando de Mateo, de Lucas 13, del 23 al 14. Vamos a regresar. Mateo, verá 13, Mateo 7, del 13 al 14. Regresemos a Lucas 13, 23, 23 y 24. Mire lo que dice. Es la pregunta que le hicieron. Un día alguien le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se van a salvar? Jesús contestó, versículo 24, traten de entrar por la entrada estrecha, porque muchos querrán entrar al reino de Dios y no podrán. ¿Y quién es la puerta? ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la puerta. Pero en el mundo hay muchos caminos. Hay muchos que van a querer tomar atajos, como ser las grandes iglesias con grandes enseñanzas falsas. Pero se les hace difícil que dejen de estar sensualmente en los altares con chorcitos, con falditas que parecen prostitutas del infierno. Eso es. Pero dice que Él avisa
y dice, procuren entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto, procuren hacerlo. Pero el camino que va al infierno dice que es ancho y esa vía también es ancha. Mas dice que muchos procurarán, pero no acertarán. Y predicar esto así, con esos detalles, claramente el predicador no puede ser muy agradable. Uno de los predicadores por excelencia, Jesús, terminó en la cruz. Allá terminó. Entonces dijo el hermano Ávila, pastor, y él no sabía que el pastor estaba ahí. Arrepiéntete tú que estás enseñando esa mentira del diablo. Arrepiéntete. Porque está llevando mucha gente al infierno. Mire, aquel muñequito parecía maniquí, hermano. Mire, tan peinadito. Solo así, mire. ¿Mm? Ese hombre terminó dejando a su esposa y uniéndose con su secretaria. Salvo siempre salvo, de ahí no importa cómo viva. Esto es lo que conviene de que usted venga, consulte la palabra, olvídese, consulte la palabra, venga la palabra y usted se va a dar cuenta que la palabra es terriblemente estricta, pero terriblemente hermosa. Porque es esta palabra la que nos va a hacer entrar al reino de Dios. Dice Mateo que la puerta es estrecha, el camino es angosto, pero dice Mateo que también el camino es espacioso, ancho. Jesús es esa puerta. Pocos dice que van a entrar por esa puerta estrecha. Entonces no es cuestión de ponernos a renegar, ¿no? ¿Y por qué está tan estrecha esa puerta? Y no, porque está tan angosto este camino, no hay mucho, ¿verdad? No hay mucho que hacer. Deja de pecar, deja de mentir, deja de ser sensual, deja el pecado, deja la carne, deja este mundo, no le hagas caso al diablo, obedece. Es una puerta bien estrecha. Entonces no nos vamos a poner a quejarnos que porque está estrecha. Lo que vamos a hacer es darle gracias a Dios y decir, la hallé, la encontré. Pero muchos van a querer entrar y no van a poder. Está escrito. Y usted y yo que estamos ahí en ese camino que parecemos anticuados, que parecemos los bichitos raros de este mundo, porque pues no le seguimos la corriente al mundo, no le hacemos caso a la voz del diablo, no coqueteamos con el pecado. Exagera, sí, está bien que exagere, no importa. Mejor prefiera quedarse en lo análogo, si no entre lo digital, porque con lo análogo allá, con aquellas teclotas, aquellos semantes, pero ahí mejor. Pero esta es la palabra, el que dejare padre, madre, mujer, hijos, casa por causa de mí, recibirán en esta vida el 100% y en la otra la vida eterna. En esta vida vamos a tener premio por dejar estos seres queridos, ¿se da cuenta? Pero hay que ir a la palabra y decir, parezco que yo estorbo, parece que no, mentiras del diablo, usted es una bendición. ¿Por qué es una bendición? Porque eso es lo que acontece. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces lo que estamos haciendo es permanecer en Cristo. Lo que hacemos es poner a nuestros seres queridos bajo promesa. ¿Y qué es bajo qué promesa? Bajo la promesa de salvación. Por eso es que dice que el que dejare padre, madre, mujer, hijos, casas y todo por causa de mí, recibirá
en esta vida el 100% y en la vida venidera la vida eterna. O sea, que seremos recompensados en esta vida y en la otra por el hecho de que nosotros aceptamos y creemos que Cristo no miente, que Cristo es la verdad. Pero hay que ir a la palabra y la palabra es, oh, dice, gracias. Pero si no meditamos en la palabra, esos hechos nos van a hacer tambalear. Ah, pero es que yo no quiero que mi hijo me rechace, voy a ir con él. Es que yo no quiero que me rechace, voy a irme con ella. Es que mi papá, mi mamá, el marido, la mujer, entonces voy a ir con él. No, que se queden, que brinquen, que relinchen lo que quieran, pero a mi Cristo no lo voy a defraudar, porque usted será llamado pequeño y será llamado grande, porque esos son los ejemplos de recompensa. Pero hay que ir a la palabra. Ah, mi esposa, ah, el esposo, ah, el hijo, el papá, la mamá. Es que pues, que relinchen, que hagan lo que quieran, pero yo me hago y me pego y me aferro a mi Cristo. Y mi Cristo no me va a fallar. Ellos me van a fallar, ellos me van a defraudar, pero mi Cristo no me va a defraudar. Entonces va a decir, mira, ahí está, mira, tu papá ya, tu mamá ya, tus hermanos, tu esposo, tu esposa ya, en el camino porque ha sido firme. Pero dice que el que haga lo que la palabra dice, será llamado grande. Pero el que no haga lo que la palabra dice, será llamado pequeño. Entonces usted decide y yo decido. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestros seres queridos nos empiezan a pellizcar de esa manera? Mal. No, Señor, pero yo estoy contigo. No, Señor, pero yo no te fallo. No, Señor, tú no fallas. Ay, es una cosa increíble. Ahora, para entrar por la puerta estrecha, para caminar por el camino angosto, hay que luchar, hay que esforzarse. No es fácil. Hay que esforzarse, hay que luchar para caminar y para entrar por la puerta angosta y por el caminar, transitar por la vía angosta. Hay que luchar y hay que esforzarse. ¿No ha visto usted un atleta? Activa todos los músculos, un atleta. Todos los músculos, mente, corazón, piel, hueso, sangre, todo está activado en un atleta. Y al final, si se esforzó, coronó. Pero si no, el atleta se queda a mitad de carrera. Pues no tuvo fuerza. Solo va a ver cómo los triunfadores llegan al final. Así es los cristianos. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que luchar. No, pero nos han dicho, el Señor sabe. El Señor no conoce nada de eso. Lo que hace difícil entrar por esa puerta angosta, lo que hace difícil caminar por esa senda angosta, es el orgullo nuestro. Los ofrecimientos de Satanás, los ataques del mundo. Eso es con lo que luchamos para poder entrar por esa puerta angosta. ¿Qué es el orgullo humano? La carne. ¿Cuáles son los ofrecimientos de Satanás? Usted lo sabe. ¿Cuál es la presión del mundo? Usted lo sabe. Entonces, estos son nuestros enemigos y contra ellos tenemos que luchar. Y tenemos que decirle no a los deseos de la carne. Y tenemos que decirle no a las obras de la carne. Tenemos que decirle no al diablo. Y que sepa el diablo que mis oídos están afinados únicamente para mi Dios, para mi Cordero, para su Espíritu Santo. Y que yo obedezco a Él. Y que Él no puede dominarme. Pero tenemos que estar en la palabra, no en una emoción. No es la emoción. ¿Se da cuenta, verdad? De que estamos en una lucha. Y esa es la lucha en la cual nosotros tenemos que permanecer. Nuestra preocupación es entrar por la puerta angosta. Nuestra preocupación es permanecer en ese camino angosto. Esa tiene que ser nuestra preocupación. No quién vino o quién no vino. Nuestra preocupación es, ¿estaré yo en el camino angosto o estaré en el ancho? Pregúntese. ¿Me someto a la palabra o la palabra yo la quebranto? Porque no necesariamente tiene que estar usted predicando. Vea cómo quebranta la palabra usted en su vida personal. En su vida personal, vea cómo la quebranta. Oh, entonces estoy por el camino ancho. Por el camino ancho, no se preocupe como viva. Bien o mal, viva. En santidad o en pecado, viva.
En este camino no hay otra, es solo santidad, solo justicia, solo rectitud. Ese es el camino angosto. Le hicieron injusticia, usted no puede quebrantar el derecho. Encomiende a Dios esa causa. Pero si le hacen injusticia, usted hace injusticia, usted está caminando por el mundo, por el camino ancho. Santidad, justicia, derecho. Eso es camino angosto. Observemos, hermano, Lucas 13, 25 y 27. Observe, se fue ya el tiempo. Pero solo observemos ese texto. Lucas 13, 25 y 27. Fíjese esto, hermano. Esto es sorprendente. Lucas 13, 25 y 27. Dice el versículo 25 de Lucas 13. Cuando Dios cierre la puerta, si ustedes están afuera, ya no podrán entrar. Tocarán a la puerta y dirán: Señor, ábrenos. Pero yo les diré: no sé quiénes son ustedes ni de dónde vengan. 26. Ustedes dirán: nosotros comimos y bebimos contigo. Además, tú enseñaste en nuestras iglesias. Pero yo les contestaré: ya les dije que no los conozco. Gente malvada, apártense de mí. Escuche qué específico fue el Señor Jesús. La puerta no siempre estará abierta. Cuando el padre de familia cierre la puerta, ustedes van a decir: maestro, ábrenos. Le están reclamando los servicios religiosos que le ofrecieron al Señor. ¿Eh? ¿Escuchó? ¿Verdad que no se trata de comer religión? No se trata de que nosotros estemos en la tradición, en la costumbre. Se trata de que nosotros estemos en la palabra, porque dice que la puerta no siempre va a estar abierta. Entonces, ¿qué de los religiosos? Que les predica de santidad, se molestan. Se les predica de fidelidad, se les molesta. Se les predica de honestidad, se molesta. Se predica que dejen la fornicación, se molestan. ¿Ah? Entonces ahora vienen y le van a decir al Señor: Señor, pero ¿te recuerdas que nosotros fuimos a la iglesia y cantábamos y levantábamos la mano y nos emocionábamos y sudábamos? Yo no sé de dónde son ustedes, perversos. Les dije que se sometieran a mi palabra y eran rebeldes a mi palabra. Le vuelvo a leer el versículo, por si alguien se molesta, y lo vuelvo a leer 3 veces. Miren lo que dice el versículo 25. Cuando Dios cierre la puerta, si ustedes están afuera, ya no podrán entrar. Tocarán a la puerta y dirán: Señor, ábrenos. Pero yo les diré: no sé quiénes son ustedes, ni de dónde vengan. 26. Ustedes dirán: nosotros comimos y bebimos contigo, Señor. Además, tú enseñaste en las calles de nuestro pueblo. 27. Pero yo les contestaré: ya les dije que no los conozco. Gente malvada, apártense de mí. ¿Escuchó? El religioso le va a reclamar a Dios. No se trata de religión esto. Se trata de obediencia, de que conozcamos la palabra. Porque estamos hablando del reino de Dios y su recompensa. ¿Cómo es posible que el reino de Dios allá va a recompensar a los malvados? No, esos allá van a tener el juicio del gran trono blanco, que esto sigue para allá. Y procure no estar en el juicio del gran trono blanco, porque van a estar los rebeldes. En el juicio de allá, en el tribunal de Cristo, sí, allá, pues allá usted, si se deja robar las bendiciones, la recompensa, ¿verdad? Porque eso va a pasar. Yo tenía esto para ti, pero mira, dejaste de diezmar. Yo tenía esto para ti, pero dejaste de congregarte. Yo tenía esto para ti, dejaste de la palabra. Yo tenía esto para ti, dejaste de orar, dejaste de ayunar. Y ahí van a irles. Yo tenía esto para ti, pero no te ganaste ni un alma para Cristo. Más que todo, corrías a la gente de la iglesia. Aunque dice que él se va a salvar, aunque por el juego, dice.
Pero alguien vaya a decir, no, hay aunque sea un indigente en el cielo, pero estoy en el cielo. No, 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 no. Yo me conformo con ser un indigente en el cielo. No, no. Yo tengo que vivir allá. No lo sé si, no sé de qué forma. A lo mejor allá en su casita vaya a estar pegadito a los grandes muros de la casa de Moisés. ¿Qué estás haciendo tú ahí, Aragán? Le decía Moisés. Ay, Moisés. No, vivir con dignidad, porque obedecemos a la palabra. No le quite a la palabra. No, no le quite. Dice que si le quita, usted va a ser llamado pequeño. Y si hace que otros cumplan esta palabra, usted va a ser tenido en grande. Pero se imagine, ¿verdad? Que si usted hace que otros cumplan la palabra, el primero que la cumple es usted. Así que le damos gracias al Señor, hermano, por su bondad, por su misericordia, el reino de Dios y su recompensa. Así que allá no, verá, que se le vaya esa idea de que usted va a ser igual que Abraham, igual que Moisés, igual que Isaías, igual que Jeremías, igual que Pablo, igual que Juan el Bautista. No, claro que no. Va a haber diferencia. Así que le agradecemos al Señor, verá, por este privilegio. Vamos a estar en pie para orar, para poder ir a descansar.